pues ahora toca escuchar a los más jóvenes. Y con muchísimo gusto me toca a mí presentar a Vasilis Valatzkas, que estudió el grado de Filología Clásica en Atenas, hizo el máster de Arqueología en Granada y ahora está haciendo su tesis, para mi fortuna, en Málaga, y digo para mi fortuna porque hace tiempo que me pidió que le dirigiera. El tema, y de eso va a hablar hoy en parte, el tema de la tesis es la utilización actual de los teatros antiguos griegos y romanos en Grecia y en España. Y la perspectiva que adopta es la de ver cómo esos espacios se reutilizan con el fin de construir la identidad nacional, de construir una memoria colectiva, y emplea para ello además una documentación muy interesante, muchas veces muy poco o nada estudiada, que es, por ejemplo, la prensa de la época, ¿no? Que se hacía eco de la repercusión de esas representaciones. Bueno, la tesis está ya muy avanzada y tengo mucha confianza en el interés de esa tesis. Ha demostrado ya Vasilis su capacidad de investigación con artículos en muy buenas revistas de Oxford, Cambridge o de la Johns Hopkins, y bueno, pues lo presento con mucho gusto y con mucho orgullo también. Le doy la palabra ya a Vasilis, que creo que iba a compartir pantalla. Ya está. Sí, Bueno, pues ya muchas está. gracias, Marta. Perfecto. Creo que se puede ver y me escucháis. Se ve y se escucha, sí. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. Estoy muy contento que puedo participar de nuevo a estas jornadas y muchas gracias también a los organizadores de Acutema. Es un honor hablar justo después de Carmen Morenilla y Rosario López, así que voy a empezar enseguida. Vale. A principios del siglo XX, el legado de la antigüedad grecolatina influyó en el trabajo de numerosos artistas e intelectuales españoles de diferentes disciplinas, produciendo un cambio hacia una percepción académica, teórica y política de la tradición clásica. Esta fue también una oportunidad de renovación y modernización de la escena teatral española, que alinearía su expresión artística con tendencias europeas. A pesar de esta corriente, el uso de teatros antiguos, que hasta los años 20 se popularizó en Italia y en Grecia, se ve bastante limitada. Esto se debe principalmente a la falta de identificación colectiva con estos espacios como patrimonio nacional en España. En cualquier caso, en todos los proyectos que se materializaron a partir de los años 30, hubo un claro compromiso sociopolítico al que los agentes responsables de la reutilización de estos espacios antiguos sirvieron. Analizando estas expresiones culturales del siglo XX en España, voy a reflexionar sobre las tradiciones teatrales que surgieron en el uso de los teatros y anfiteatros romanos. Voy a examinar qué particularidad adquirió el teatro clásico y cuáles fueron sus elementos colectivos y políticos. Si bien el teatro y anfiteatro de Mérida fueron el ejemplo más representativo, voy a centrarme también en el Teatro Romano de Sagunto, Málaga y el anfiteatro de Itálica. Sí. Junto con el inicio de la excavación en el Teatro Romano de Mérida en 1910, su reutilización cultural apareció como una oportunidad para atraer capital financiero a la región remota de Extremadura. Por ello, intelectuales, arqueólogos y periodistas ofrecieron propuestas para revivir el teatro romano, bien con espectáculos sociales o con representaciones teatrales. Así, hasta principios de los años 30, se habían celebrado en el Teatro Romano de Mérida eventos regionales, charlas educativas, juegos florales, obras teatrales a pequeña escala, casi siempre con iniciativa local y sin continuidad. Sin embargo, las noticias de festivales europeos como los de Orange en Francia, Siracusa en Italia, Delfos de Grecia, llegaban cada vez con más intensidad y a finales de los años 20 favorecieron el uso del teatro romano como capital simbólico de la modernidad y del legado grecolatino. El primer intento coordinado para el uso sistemático del teatro romano de Mérida fue en los años 30, siendo una evolución natural del uso esporádico de los años anteriores y las tendencias también europeas. El proyecto de renacimiento del teatro se llevó a cabo por agentes alineados de la Segunda República
y en particular fue el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Fernando de los Ríos, el director artístico Cipriano de Rivas Cherif y la actriz Margarita Xirgu, quienes desarrollaron la labor de usar el teatro como espacio para drama clásico en 1933. En concreto, fue Xirgu quien eligió Medea, una obra que podría representar la transformación social que estaba teniendo lugar en estos años. Además, la elección de la Medea de Séneca, en vez de la de Eurípides, supone la alusión a las aspiraciones identitarias del proyecto. El novelista y periodista republicano Juan Chavás reclamó con bastante nitidez que la Medea de Eurípides no representaría tan exactamente como la versión de Séneca la esencial calidad de nuestra tradición literaria y dramática, y que estas cualidades están presentes en el estilo de Séneca, cualidades andaluzas que luego hemos de ver con plenitud de expresión lograda en nuestro teatro. Los orígenes cordobeses de Séneca se convirtieron así en instrumentos con los cuales el teatro se cargaría con valores nacionales. Los ideales de la España republicana que produjeron estas expresiones artísticas procedían de un círculo intelectual que ejecutó proyectos pedagógico-culturales con la implementación de las misiones pedagógicas que tenían por objetivo la reducción del analfabetismo en centros periféricos y la diseminación de una cultura popular. El proyecto del Teatro Romano de Mérida se hizo realidad gracias a la concesión del Teatro Español de Madrid a la compañía Xirgu Borràs, con Rivas Cherif como director, un núcleo teatral que permitió la producción de Medea en Mérida. Al fin y al cabo, se trata de un proyecto de cultura popular y un acto ideológico nacional del nuevo régimen al que asistió una multitud de políticos, intelectuales y población local. Séneca podría ser identificado con la transformación ideológica e intelectual de la República, a pesar de que al final la reutilización del teatro romano no alcanzó una identificación colectiva que conectara el pueblo con un pasado nacional de manera simbólica. El año siguiente, el festival se volvió a representar con el nombre de Semana Romana. Ese año, además de Medea, se representaron Electra de Hofmannsthal y danzas clásicas con una orientación tanto local como nacional. Electra fue una elección práctica, ya que Xirgu la había representado en el Retiro, en una fiesta para el establecimiento de la República, y en la tribuna monumental del bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México. Así, las obras representadas encajaron con las premisas clásicas del teatro romano, identificándole como un espacio cultural que satisfizo los preceptos estéticos del régimen republicano. Después de la celebración del Festival del 34, la continuidad del evento parecía garantizada y una serie de representaciones ya se habían contemplado para el 1935. Sin embargo, el cambio de gobierno que condujo a la sustitución de la Alcaldía de Madrid canceló la concesión del Teatro Nacional de Teatro Español por la compañía Xirgu Borràs, algo que dificultó la labor del festival. Además, el arquitecto y representante de la Academia de Bellas Artes, Anastasio Anasagasti, en una inspección en el Teatro Romano detectó unos daños que conectó con su uso durante el festival. Así, requirió el cese inmediato de cualquier actividad artística. La guerra civil en el año siguiente interrumpió los proyectos culturales en el teatro, que se usó como refugio para la protección de civiles en el bombardeo de la ciudad. Durante la guerra civil, el teatro conoció un monumental espectáculo acogiendo una celebración para los soldados italianos del Corpo Truppe Volontarie que combatieron en las filas franquistas y volvían a Italia. Las calles de Mérida estaban engalanadas con banderas y en diversos puntos se colocaron carteles con frases del generalísimo y del general Millán Astray de exaltación a Italia y a los legionarios, así como fotografías del caudillo y de Mussolini. Leemos en la prensa. Inmediatamente después del final de la guerra, en 1939,
se celebró Aulularia de Plauto en el Teatro Romano, la primera representación teatral del nuevo régimen. La producción fue organizada por el Carro de Farándula, grupo teatral que dependía de la sección femenina de la Falange. Esta iniciativa, en el espíritu de una romanidad imperial, refleja la identificación fascista de la Falange. La prensa de la época manifiesta claramente las premisas de la romanidad de la actuación. La selección de la obra fue sobre todo cuestión de recepción filológica. La Aulularia había conocido una amplia historia de traducciones y seguía una tradición teatral que facilitaba un punto de comparación. La representación en sí no reunió un gran número de público, pero su repetición en Madrid unos meses después fue un gran éxito. La sección femenina volvería al teatro en 1944 para su 8º Consejo Nacional. Banderas e insignias de la Falange, un pequeño desfile y exhibiciones de baile folclórico ofrecieron una solemne bienvenida a una multitud de autoridades. El acto consistió en discursos oficiales, como el de vicesecretario general de la Falange, Manuel de Mora Figueroa. Fue un acto de exaltación a los ideales de un imperio español y una resucitación triunfal del pasado imperial romano, alineada con la romanización de la Italia fascista. Durante el resto de la década de los 40, el Teatro Romano de Mérida se utilizó para representaciones dramáticas a pequeña escala, principalmente autos sacramentales. Así, el régimen franquista aludía a grandes periodos del pasado católico, cuando un imperio unido y poderoso representaba los valores tradicionales y cristianos de la España del siglo de oro. La orientación de los autos sacramentales pertenecía al intento del régimen franquista de encarnar el nuevo totalitarismo conservador en el escenario teatral. Así, los autos fueron ampliamente utilizados como herramienta didáctica, representando una unidad religiosa, política y nacional que estuvo visible hasta el fin del régimen. La representación más significativa de la época fue quizás la Antígona de Sófocles en versión libre de José María Pemán. Se representó por la Compañía del Teatro Español en el Anfiteatro Romano de Itálica en 1946. La puesta en escena tuvo lugar en presencia de Franco y de numerosos ministros. La obra se representó tanto en la arena del anfiteatro como en una mitad de las gradas, como se ve en la foto, mientras que el público estaba sentado en la otra mitad. Pero, ¿cómo pudo esta obra pasar la censura del régimen? En realidad, no fue la primera vez que se representaba Antígona. Pemán la tradujo por cargo del director Cayetano Luca de Tena para ser representada en el Teatro Español de Madrid en 1945, el año anterior. La versión de Pemán enfatizaba claramente el aspecto emocional y humano de la obra. En particular, para Pemán el carácter político se ocultaba tras la distancia histórica de Sófocles. En cualquier caso, la ridiculización de Creonte en la obra hace imposible pensar que Pemán quería identificarle con Franco. Lo que importaba era la prevalencia del orden cristiano sobre los derechos civiles. La heroína se convirtió en una mártir católica que se sacrificó no por culpa del tirano, sino porque el pueblo dudó en salvarla, así que ella asumió su predestinación divina. Además, su muerte no fue consecuencia de un horrendo suicidio, sino por inanición. Este simbolismo religioso y conservador reflejaba la percepción nacional católica de la obra, donde la mujer solo debía cumplir con su obligación social por encima de todo, incluso en la muerte. En su introducción, Pemán reconoce que se ha querido dar a la tragedia la forma más parecida posible a la de nuestro teatro cristiano y romántico. De este modo, el espectáculo no solo presentó un extensible carácter auténtico y una monumentalidad escénica, sino que también inspiró el deseo de que se celebraran anualmente representaciones nacionales en el anfiteatro. En 1948 nos encontramos con la primera representación teatral en el Teatro Romano de Sagunto. En concreto, para la conmemoración de los 400 años de Miguel de Cervantes, se decidió representar su obra El cerco de Numancia, una tragedia patriótica que exalta la voluntad nacional
de libertad, resistencia y sacrificio. Se utilizó el teatro romano como lugar de exaltación de los valores ideológicos de la obra y del héroe nacional Viriato. La adaptación corrió a cargo de Francisco Sánchez Castañer, catedrático de la Universidad de Valencia, que parece también haber intervenido para hacer posible la representación. El director fue de nuevo Luca de Tena. La obra se realizó en un montaje inverso. Los espectadores se sentaron en la escena romana del teatro y la obra se representó en las gradas. Esto fue por dos razones principales. Debido a la mala conservación del proscenio, una representación tradicional se consideró antiteatral. Además, el paisaje detrás de las gradas, que los espectadores finalmente observaron, proporcionaba un aspecto gráfico. Así, el fondo ofrecía un decorado natural. El castillo construido en la colina detrás del teatro representaba de forma realista un escenario épico para la obra de Cervantes. Se trataba de una puesta en escena local que proporcionaba la fusión de un mito nacional con las antigüedades clásicas, con el objetivo de cargar la obra de autoridad y prestigio. Unos años después, en la década de los 50, observamos un aumento de los festivales culturales dentro del régimen franquista que buscaba amenizar el verano español con actuaciones al aire libre. Para controlar este fenómeno como una serie de manifestaciones culturales estatales para la población nacional, se organizaron por primera vez los festivales de España en 1954 por el Ministerio de Información y Turismo. El motivo fue sobre todo el éxito que había tenido el Festival de Santander desde 1952. Esto se produce en un periodo en el que España franquista intentó presentar una fachada más liberal y fue readmitida en instituciones y organismos internacionales. En términos artísticos, debemos tener en cuenta que aunque el régimen proclamaba la necesidad de elevar el nivel cultural de la población, algunos de los festivales periféricos mostraban un espectáculo mediocre, producto de una sociedad reprimida, con mecanismos de censura y autocensura y puritanismo institucional. Durante el mismo periodo, en Mérida, había coincidido la representación aficionada de Fedra, del Teatro Popular Universitario en 1953, a la izquierda, y la compañía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid también puso en escena representaciones de tragedia y comedia en 1955 y 57, recibiendo, sin embargo, una atención limitada. Sin embargo, hasta los años 70, la organización de espectáculos clásicos en Mérida dependió en gran medida de la voluntad y compromiso de tres personas: José Tamayo como director teatral y José María Pemán, y en menor caso Francisco Sánchez Castañer como traductores, que colaborarían y producirían numerosas representaciones de teatro clásico. La participación ininterrumpida de Tamayo en el festival durante una década, hasta 1964, y su posterior presencia esporádica marcaron el carácter de la puesta en escena clásica en España. Durante el mismo periodo aproximadamente, Tamayo fue también director del Teatro Español y lo utilizó tanto para ensayar como para trasladar allí las representaciones después de su estreno en Mérida, de una manera similar a lo que había hecho en su día la compañía Xirgu Borràs. Sin embargo, a pesar de los intentos, la lejanía de Mérida, de cualquier gran centro urbano, provocó una falta de desarrollo del festival como un espectáculo internacional a la escala de Siracusa o Pidauro, los cuales fueron sus modelos artísticos. Además, las traducciones casi poéticas de Pemán resultaban a veces prácticamente ininteligibles para el público. Tamayo organizó diversos espectáculos en la periferia española para los festivales de España durante todo el periodo de la dictadura y hasta los años 80. Para ello consiguió equilibrar su afinidad oportunista con el régimen y la normalización de un enfoque conservador pero realista en el teatro, a través de sus sucesivas giras nacionales e internacionales,
desplegó una imagen de guardián diplomático de la producción artística española y aseguró así la postura favorable del Estado. Además, la falta de conexión identitaria del pueblo español con la antigüedad clásica y la voluntad de estos directores, traductores e intelectuales de ofrecer un espectáculo despojado de su rigidez antigua, le permitió poner en escena representaciones actualizadas y adaptaciones libres. Así consiguió introducir en España una gran variedad de dramas, clásicos grecorromanos, españoles del siglo de oro, ingleses, autos sacramentales, dramas modernos. Fueron elegidos para concentrar a las masas en el exterior de catedrales, plazas famosas, monumentos medievales y escenarios clásicos o modernos al aire libre. Esto ofrecía una percepción de lo clásico que se ajustaba armónicamente a un discurso nacional. Su planteamiento populista en la periferia no solo llevó a los espectáculos de masas hasta los lugares más recónditos del país, sino que desplegó un carácter unitario. Lo que une los espectáculos de Pemán y Tamayo en Mérida y Sagunto es la elección de obras que trata el tema del poder o su abuso. Edipo, Julio César, Tiestes, Otelo, Orestíada, Calígula, fueron puestos en escena siguiendo esa temática común, teniendo en cuenta el tradicionalismo cultural español durante el franquismo y la idiosincrasia política de la posguerra. Su obra representaba la cuestión de la autoridad, algo que tenía un papel central en la realidad histórica de la época. Otro elemento que suele encontrarse en sus producciones en teatros romanos es el intento de cristianización de los dramas clásicos. El romanticismo que esta cristianización irradiaba conectaba con los círculos conservadores. Además, por los principios universales y honestos de la antigüedad clásica, estas representaciones la apropiaron como espacio de compasión e inspiración divina, a pesar de su carácter pagano. Asimismo, la monumentalidad, los multitudinarios figurantes que abarrotaban el escenario romano y la flamante escenografía de Sigfrido Burman eran características permanentes de la puesta de escena en escena de Tamayo. La primera producción teatral de Tamayo y Pemán, Edipo, en el Teatro de Mérida en 1954, fue en cierto modo programática y marcaría las pautas para el festival. La representación correspondió a la percepción de monumentalidad del recinto, que además se convertiría en un espacio ritualista, a través de un planteamiento moralista de los sufrimientos de los personajes. La obra mostraba la adscripción de Pemán al conservadurismo católico y a la conciencia humana. La difusión del teatro clásico como deber nacional llevó la representación de Edipo a otros espacios al aire libre, intentando dotar de un cierto rigor histórico a la obra. Uno de ellos fue en Granada, donde la obra se representó en el Palacio Renacentista de Carlos V de la Alhambra, donde las columnas medievales ofrecían un entorno clásico adecuado. El año siguiente, en 1955, se representó Julio César de Shakespeare con un carácter único que introduciría una tradición teatral exclusiva en Mérida. Esta fue la utilización tanto del teatro romano como del anfiteatro dentro de la misma obra, particularidad que a partir de entonces se repetiría durante varios años. Los dos monumentos están situados de forma contigua en el yacimiento arqueológico y Tamayo decidió dividir la acción en dos partes. Los dos primeros actos tuvieron lugar en el teatro romano y el tercero exhibe una espectacular invasión a caballo en el anfiteatro, junto con varios incendios en la arena. Para algunas escenas, los soldados utilizaron también las gradas del monumento, mientras que los espectadores se sentaron en la parte delantera de las gradas tras haberse trasladado allí al final del segundo acto. El espectáculo realzaba así su carácter monumental y, a pesar de las escenas caóticas que parecen crear una imagen desordenada, el carácter espectacular de la obra probablemente impresionó al público. Al mismo tiempo, el aspecto turístico del festival ya había aparecido y se hizo posible a través de la propaganda nacional
mientras que el público era constituido tanto por locales como por espectadores de toda España y de Portugal. En 1959, Tamayo representó en Mérida una adaptación de Pemán y Sánchez de Castañer de la Orestíada de Esquilo. Según los organizadores, el núcleo de la obra fue la transformación de las erinias y su trascendencia espiritual hacia la sociedad civilizada. Por ello, Euménides, la tercera obra de la trilogía, se trasladó de nuevo al anfiteatro. Esta distinción y especial atención a la tercera obra da fe de otra realidad cultural. El conflicto moral de Orestes, el juicio y el perdón apoteósico final podrían encajar perfectamente en la estructura general de un auto sacramental, aunque comparaciones entre la religiosidad de Esquilo y Calderón se habían publicado décadas antes, esta particularidad en Mérida introduce una nueva visión. Los organizadores prestaron especial atención al carácter religioso, de modo que los crímenes paganos, la venganza y los instintos fatales de la primera parte pudieran ser claramente borrados mediante la justicia de la catarsis sagrada final, una trayectoria católica en la fijación religiosa del régimen. Ese mismo año, otra representación interrumpiría el monopolio de Tamayo en el Teatro de Mérida. Se trata de la primera representación de Nuria Esper como Medea, con el director Armando Moreno, en versión de Sénega. Esta breve pero significativa presencia de Esper tuvo un especial impacto en la autodeterminación simbólica del lugar, teniendo en cuenta el legado de Xirgu. A partir de ese momento, Esper se conectó con el teatro romano y se convirtió en una Medea diacrónica. En 1960, parece que se planteó y se programó un proyecto diferente para el Teatro y Festival de Mérida y su futuro recorrido. Pemán sugirió que el festival se convirtiera en un espectáculo según el modelo de Siracusa o Atenas, pero nacionalizado con obras de carácter no grecorromano, sino del siglo de oro, para reavivar y traer a nueva actualidad los mejores títulos del teatro clásico español, como afirmó. Esto crearía una excepcionalidad española en la percepción del teatro romano. Aunque el proyecto no prosperó ese año, sí que se puede apreciar en algunas de las siguientes ediciones un cierto cambio de orientación que alejaba la temática de los clásicos grecolatinos. Para el año 61, en el Festival de Mérida se representó la obra El cerco de Numancia, actualizada y adaptada de nuevo por Pemán y Sánchez Castañer, bajo la dirección de Tamayo. Para justificar su elección, los organizadores declararon que se trataba de una obra de grandes vuelos, cercana en sus raíces a las tragedias griegas, espectacular, terrible, y que Sagunto y Numancia siguen siendo dos universos de la vida española. Representar el cerco de Numancia en un teatro romano implicaba, como en Sagunto del 48, el reverso de la realidad histórica, que muchos críticos esta vez mencionaron. La grandeza del marco se debe al vencedor y a su espíritu, no a los vencidos. Esas piedras mutiladas, esos ámbitos inmensos, dicen lo contrario de la Numancia. Lo que se menciona aquí es que en términos históricos los teatros romanos donde se representó la obra fueron monumentos construidos por los romanos invasores de Numancia y no por los celtíberos. Sin embargo, esta cuestión identitaria se superó a través de las cualidades civilizatorias de la expansión urbana que contrarrestan la voluntad ancestral de libertad y resistencia. En la práctica, la monumentalidad del recinto romano acabó proporcionando a la obra un carácter auténtico que legitimó el lugar como de particular simbolismo nacional. La búsqueda de renovación temática que se había iniciado se experimenta sobre todo a partir del 65, con un concierto de la Orquesta Sinfónica de Radio y Televisión Española y la obra Rómulo el Grande por Friedrich Dürrenmatt. En 1966, las autoridades decidieron poner en escena una cantata catalana, Atlántida, de Manuel de Falla y Ernesto Halffter, y la obra Julio César de Händel, a cargo de la Compañía de Ópera Italiana. A la representación asistieron varios intelectuales y personalidades de la alta sociedad
y el director de la Ópera de Roma. Esta tendencia puede explicarse en parte por un intento sociocultural en España de la época, fusionar la música y el teatro junto con un intento de diálogo internacional con otras culturas europeas, especialmente en una época en la que España intentaba abrirse al turismo internacional. Sobre la Atlántida, representó de nuevo un mito hispano. La obra incluía una fusión de elementos mitológicos y hechos históricos en la que se involucraban la batalla entre Hércules y Gerión, el jardín de las Hespérides, los atlantes, los titanes, hasta Isabel I de Castilla, Cristóbal Colón y sus expediciones a América, en un marco glorioso que identificaba a América con la Atlántida. Esta tendencia de diversidad en la tradición teatral se ve interrumpida momentáneamente cuando en 1969 la Diputación canceló el festival porque las únicas obras propuestas fueron las Mocedades de Cid y de Guillén de Castro y Medida por Medida de Shakespeare, que no se consideraron adecuadas a la naturaleza del teatro romano. Este giro hacia un carácter más auténtico de los espectáculos indica la particular noción que conservaba el teatro romano. El festival volvió en 71 con Antígona de Pemán, dirigida por José Luis Alonso Mañés y la Compañía de Teatro Nacional de María Guerrero. El extraordinario éxito de las representaciones, tanto para el público como para la crítica teatral, hizo que se alzaran voces en defensa de la necesidad de creación de un festival internacional a gran escala, a pesar de que la censura nacional seguía estando presente en la realidad artística. Durante las décadas de los 50 y 60, la reutilización del teatro romano de Sagunto fue la contrapartida del Festival de Mérida. A menudo, a su sombra, solía acoger muchas obras estrenadas allí y una serie de representaciones locales. Así, el teatro de Sagunto propició una mayor vinculación de la población local, adoptando un discurso más mediterráneo de la tradición clásica. Además, se produjeron una serie de espectáculos a pequeña escala, como juegos florales. Al mismo tiempo, tras las primeras representaciones teatrales, se hizo notar un movimiento excursionista y turístico que estaba surgiendo en la periferia española. La particularidad de la conservación de su proscenio provocó que algunas de las representaciones se hicieran al revés, como vimos en 1947. Así, la imponente presencia del castillo detrás del teatro se conectó con la trayectoria particular de los espectáculos. Por ejemplo, en 1954, Tamayo puso en escena allí la obra La Destrucción de Sagunto, escrita por Pemán y Francisco Sánchez Castañer. No se basaba en una obra antigua, sino en el hecho histórico de la toma de Sagunto, la batalla entre romanos de Sagunto y cartagineses, que desembocaría en la Segunda Guerra Púnica. La batalla había ocupado diacrónicamente una posición especial en la narrativa nacional como una defensa heroica frente a la ofensiva del invasor. La decisión de Pemán de representar su adaptación de la batalla en el teatro romano de la misma ciudad, con participación de saguntinos, ofrecía una declaración de identidad local. La conexión simbólica de la obra con el cerco de Numancia inspiró a reconstruir dicha lucha nacional en emplazamiento original. La representación seguía de nuevo una combinación de monumentalidad con temas de sacrificio y moralismo cristiano. Sobre esto, Pemán exaltaría la prevalencia de la historia de Sagunto sobre Numancia en cuanto a la identidad europea que la España romana forjó e impartió en el devenir patriótico. Reproduciría de esta manera el discurso de la historiografía franquista de que la península española había impuesto su tradición cultural y social, produciendo una hispanización de Roma. Centenares de saguntinos se prestaron a ensayar y a actuar gratuitamente, representando a sus antepasados históricos, los de Túrbula, al ejército de Cartago. Tamayo les arengaba por el micrófono. Pensad, decía, que mucho más hicieron vuestros antepasados, que sois descendientes de uno de los pueblos más heroicos de España, que la patria y la historia os contemplan. Leemos en ABC.
Tras varios años de representaciones teatrales, en los que no podría extenderme hoy, los valores nacionales serían exaltados en segundo el año 1972, cuando se eligió la tragedia Minotauro de José Camón Aznar para los festivales de España. Es una obra inspirada en el mito popular griego de Ariadna y Teseo, que identifica la matanza de Minotauro como la victoria de la civilización y la razón frente a lo bárbaro y primitivo. Minotauro, sin embargo, fue utilizado como un espectáculo nacional que no solo reconstruía el mito antiguo, sino que aludía directamente a la tauromaquia, poniendo en la cara de Teseo a toreros estrellas de la época. Esta innovación demuestra las nuevas posibilidades que el teatro pudo ofrecer en la reapropiación y remodelación de mitos antiguos, y en segundo lugar buscaba hacerlo ofreciendo un símbolo frívolo pero ideológicamente poderoso de héroe nacional. Fue en 1951 cuando, construyendo unos jardines en el exterior de la entonces Casa de la Cultura de Málaga, se descubrió oficialmente el Teatro Romano de la ciudad. El eco del descubrimiento se extendió en la prensa nacional, hablando de la Nueva Mérida. Después de varios años de excavación y descubrimiento parcial, en 1958 se empezó a hablar de su futuro uso como espacio de representaciones. En una época en que muchas compañías teatrales malagueñas representaban una comunidad semiprofesional, la creación de un festival anual sería un gran éxito. La primera edición del festival se celebró en 1959 con Las Nubes y con el edificio de la Casa de la Cultura todavía en pie, provocando arduas disputas. Fue un espectáculo independiente, financiado principalmente por Ángeles Rubio Argüelles, directora de la compañía teatral ARA y promotora de los espectáculos, y el Ayuntamiento de Málaga. Aunque las relaciones de la organizadora con el Ayuntamiento fueron fluctuantes, inicialmente el espectáculo contó con el apoyo de la Corporación Municipal. Durante los festivales que siguieron desde 1959 hasta 1984, se representaron muchos estrenos nacionales de teatro clásico, mientras que la falta de ambiciones nacionales o internacionales permitió una mayor libertad en la elección de las obras, lo que conllevó a la puesta en escena de muchas adaptaciones que serían impensables en Mérida. En la primera década, la comedia clásica dominó el teatro de Málaga como Formión de Terencio en 1960 y Díscolos de Menandro en 1961, mientras la primera tragedia se pone en escena en 1962 con Medea, que acompañó ese año Menecmi de Plauto. Los festivales se llevaban a cabo a la par de la excavación del teatro, y en 1962 se habían descubierto solamente los 2/3 de las gradas. Su paulatina revelación permitió una mayor asistencia de público, pero las dificultades técnicas con la Casa de la Cultura cubriendo gran parte de la escena hasta los años 90 condicionaron la performatividad. Desde 1964, el Festival Grecolatino de Málaga pasa a ser un evento más consolidado, mientras se organizan más espectáculos anuales con variedad de directores. Tanto en 1967 como el 78 se ofrecieron un gran número de obras clásicas y modernas que daban un carácter variado. El creciente éxito comenzaría a estancarse el año siguiente, el 69, cuando, a pesar del estreno de 6 obras, el público no respondió como otros años. Además, aunque el festival de 1970 contó con la autorización del ayuntamiento, una serie de acontecimientos perturbaron las relaciones con las autoridades locales. Una de las obras seleccionadas, Lex Flavia Malacitana, escrita por la propia Rubio Argüelles, reflejaba una realidad cómica de la ciudad. La comedia incluía comentarios y críticas sobre los concejales del ayuntamiento por su actitud contra la demolición de la Casa de la Cultura, y fue la primera vez que se escuchaba la famosa consigna "abajo la Casa de la Cultura". Aunque el festival se había inscrito también en los festivales de España, el estado deteriorado del teatro durante el resto del año y las complicaciones que generó el conflicto de competencia entre el ministerio y las autoridades municipales sobre su conservación provocaron muchas tensiones. Las disputas de los organizadores
con las autoridades y la policía estalló en 1973 y 74, cuando las representaciones se consideraron peligrosas para el orden público debido a la aparición de un falo y las complicaciones con la censura de una de las obras representadas. Simbolismo político tuvo también la representación de 1975, cuando a pocos meses de la muerte de Franco se representó Antígona. Teniendo todo esto en cuenta, el uso de los espacios romanos en España reivindicó una serie de tradiciones teatrales únicas y variadas, junto con el drama grecolatino, que se representó adaptándolo a las realidades históricas de cada momento. Se incluyeron de manera sistemática otros géneros teatrales que se podían ambientar en la época clásica. Además, las particularidades de esta unificación que se contemplan en Sagunto y Mérida proporcionaron una excepcionalidad teatral, fusionando de manera singular el entorno del teatro. Aún así, las tradiciones teatrales de drama clásico no llegaron al grado de nacionalización, popularidad o internacionalidad de otros países, desde los espectáculos modernizadores republicanos hasta la romanidad imperial y fascista de la Falange y el compromiso nacional católico populista de Pemán. Transcurre un intento de creación de una cultura popular y de diseminación de las premisas políticas de cada régimen. Al mismo tiempo, en los festivales periféricos en Sagunto y Málaga se constata la existencia de expresiones teatrales que no se alinearon estrictamente con la cultura nacional, sino que adoptaron una identificación local o regional. Así, el clásico en España asumió múltiples roles, más allá de la tradición grecolatina, e incluso una variedad de expresiones teatrales que podrían llegar al público español con más facilidad. Muchas gracias.